En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Bueno, hermanos, entonces nuevamente bienvenidos a todos. Estamos continuando nuestro estudio sobre la primera carta de Juan, en la cual el apóstol presenta características de la fe genuina, de la fe verdadera, de la fe que salva. Y la primera característica que consideramos hace 2 semanas en el primer mensaje tiene que ver con la convicción absoluta del creyente respecto a la divinidad y la humanidad de Cristo. Recuerde que dijimos que negar estas verdades acerca de la persona de Cristo es negar la fe cristiana. Necesitamos hacer silencio, por favor, allá hermanos, por favor. Negar estas verdades es negar la fe cristiana y básicamente, en palabras simples, negar la humanidad y la divinidad de Cristo es negar la fe cristiana. Hay que creer, para poder ser salvo, que Jesucristo es 100% humano y 100% Dios. Y cualquier concepto inferior representa una blasfemia, eso es importante, una blasfemia contra el Señor. La segunda característica de la fe salvífica la vimos la semana pasada, y es la conciencia que el verdadero creyente ha de tener de su pecado. Eso fue lo que hablamos el domingo. Juan argumenta que si una persona afirma creer en Cristo, pero vive en iniquidad, o como él dice, si una persona vive en tinieblas, anda en tinieblas, no importa lo que diga, no importa la fe que afirme tener, si una persona dice ser cristiana, pero vive en tinieblas, vive en un patrón ininterrumpido de pecado, esa persona no tiene ninguna razón para creer que su fe es genuina. Es básicamente lo que Juan nos habló la semana pasada. Y en esta mañana vamos a ver otros aspectos vitales de la fe que salva. Recuerde, el propósito de esta carta, uno de los propósitos principales de esta carta, que está escrita a iglesias, o sea, Juan le está escribiendo a creyentes, es hacerle saber a las personas que su fe es genuina, o por lo menos mostrarles aspectos que ellos deben mirar en ellos mismos para saber si su fe es de verdad. Y eso obviamente aplica a nosotros también. Estos aspectos aplican a nosotros también. O sea que hoy vamos a hablar de la confesión de nuestro pecado. Sí, la semana pasada fue la conciencia de nuestro pecado. Hoy vamos a hablar de la confesión de nuestro pecado y también de cómo la realidad del perdón de Dios es algo que todo creyente genuino recibe. Sí, esas dos cosas son fundamentales en nuestro texto de hoy. El pasaje de hoy lo encontramos ya saben, la primera carta de Juan. Vamos a hacer los versos 7, 9 y la primera partecita del primer verso del capítulo 2. La semana pasada hicimos la otra parte del texto y dijimos que queríamos dividirlo para poder enfocarnos en las temáticas y no dar tanta vuelta y poder comprenderlo mejor. Entonces, en esta mañana vamos a leer nuevamente el pasaje completo, es decir, los versos que consideramos la semana anterior, así como los que vamos a estudiar en esta mañana. Primera de Juan, versos 5 al 10 y la primera parte del primer verso del capítulo 2. Vamos por favor a ponernos de pie. Leo es el primero que ya está poniéndose de pie, él ya sabe. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice el Señor: y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Palabra de Dios, hermanos, vamos a tomar asiento, por favor.
Empecemos diciendo que una de las estrategias de Satanás es dar una falsa confianza a las personas con respecto a su salvación. Eso es muy importante entender, porque ha sido siempre así, y por eso Juan escribe lo que escribe en el primer siglo, pero eso es igualmente cierto y de una manera dramática en nuestro día. Muchas personas, escuchen, muchas personas basan la veracidad de su fe y la certeza de su salvación en cosas que la Biblia no presenta como distintivos de la fe y de la salvación genuina. Eso es importante. O sea, si yo creo que soy salvo, la pregunta es ¿por qué? ¿Porque alguien me dijo? ¿O porque Dios me lo dice en su palabra? Eso es muy importante. Entonces, la palabra de Dios no presenta la salvación como algo fácil. Eso es importante también entenderlo. No sé si usted se acuerda cuando el Señor Jesús dijo que era, haciendo obviamente pues una ilustración, que era más fácil para más fácil para un camello entrar por el huequito de una aguja que para un rico, dice él, entrar en el reino de los cielos. Básicamente, ¿qué estaba diciendo? Los apóstoles le dicen, no, pero entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Qué le responde Jesús? No, es imposible. Es imposible salvarse, a no ser que Dios lo haga. Sí, o sea, la salvación proviene de Dios, eso está claro. O sea, que la salvación no es algo fácil, no es algo que ni siquiera está en nuestras manos realmente realizar. Tenemos que creer, sí, de acuerdo. Pero no es algo fácil, que se obtiene simplemente al repetir una oración, esa es una realidad, o al pasar al frente cuando un pastor hace un llamado. Escúcheme, esto puede ser indicio de la salvación, sí puede ser. No decimos que no, pero también puede significar absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, no podemos asegurar que si una persona levanta una mano, esa persona ha recibido la fe. Puede ser, pero puede no ser. ¿Sí? La Biblia no dice, el que levanta la mano es salvo. No, no dice. Si lo dijera, entonces sería un distintivo de la fe genuina, pero no lo dice. El punto es que la salvación va presentando características con el paso del tiempo. Sí, la fe genuina se empieza a manifestar poco a poco. Y esas características nos ayudan a nosotros a validar la veracidad de nuestra fe. Es muy importante que nosotros como creyentes podamos tener una certeza que realmente somos parte del reino de Dios. ¿Y por qué es importante? Porque lo que les dije al inicio, porque Satanás no quiere eso. Él quiere que todo el mundo crea que todo el mundo está bien con Dios, porque así gana. Si él le hace creer a la gente que la salvación es fácil, ¿qué va a pasar con esas personas en realidad? Acuérdese, Mateo 7:21, Señor, 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 no te conozco. Es preferible decirle a la gente ahora las cosas y no que lleguen a la presencia de Jesús y el Señor les diga, no tengo ni idea quién eres. ¿Estamos de acuerdo? Hablar la verdad de la palabra de Dios es un acto de amor. Es un acto de amor. Así ofenda a veces, así no nos riamos, así no pasemos tan agradable. Es un acto de amor decirle a las personas la verdad. No podemos engañar a las personas. Y una de esas características propias de la fe salvífica, escúcheme, es la relación que nosotros tenemos con nuestro pecado. Todos pecamos. No hay uno aquí que no haya pecado. Todos pecamos. La pregunta es, ¿cuál es nuestra relación con ese pecado? Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero. ¿Qué dijo la semana anterior Juan? Lo que vimos la semana anterior, dijo que Dios es... A ver, ¿Dios es qué? Dios es luz. Luz. Dios es luz. Dios es luz y dice que no admite ninguna tiniebla. Y entonces dijimos que es imposible caminar con Dios, caminar con al lado de ese Dios de luz absoluta y estar en tinieblas. No se puede, ¿de acuerdo? No se puede porque la luz y las tinieblas no se juntan, ¿de acuerdo? No podemos decir, soy cristiano, pero vivo como quiera. No se puede. En ese orden de ideas, Juan presenta al creyente como a aquella persona que anda en la luz. El que anda en la luz es el creyente.
Y lo que les dije al inicio, y esto es importante que también quede claro. Fíjese que Juan, la semana pasada lo vimos, Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. O sea que Juan no está diciendo, el creyente es el que no peca, no está diciendo eso, de hecho está diciendo lo contrario. El creyente es el que reconoce su pecado, ¿de acuerdo? Ahora, habiendo dicho eso, también Juan clarifica que un creyente, cuando habla de andar en tinieblas, no puede vivir en un patrón. Esa es clave entenderlo, un patrón ininterrumpido de pecado. El ejemplo que les puse la semana pasada, el ladrón, ¿se acuerda? El ladrón, la persona que es un ladrón y vive de robar, pero de repente esa persona afirma haber creído en Cristo y sigue robando igual. Bueno, ese hombre, su vida está definida por el pecado. Es lo que él hace, vive de pecar, ¿de acuerdo? Esa profesión de fe no vale nada. A eso me refiero. Ahora, está claro que las tinieblas y la luz no coexisten. Está claro que Dios es un Dios de luz absoluta, poderosa. Y justamente porque la luz y las tinieblas no pueden estar juntas, escúcheme, o somos de las tinieblas o somos de la luz. No hay punto medio. O somos de verdad o somos de mentiras. Escúcheme, o somos de Dios o somos del diablo. Eso no lo digo yo. Eso lo dice el Señor. El creyente genuino ha sido liberado del dominio de las tinieblas y ha sido trasladado a otro reino. Piensa en el pecado como un reino. Y el creyente ha sido trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz, al reino del Hijo amado, según Colosenses 1:13. ¿Qué es andar en la luz? Caminar con Dios. Eso es andar en la luz. Y esto trae consecuencias maravillosas para su vida y para mi vida, para la vida de toda persona. Y en esta mañana vamos a ver 3 aspectos de esto que caminar con Dios, de andar en la luz, trae a la vida de toda persona. No de algunas, pero de toda persona. El primer aspecto entonces es el siguiente. El verdadero creyente tiene comunión con los demás creyentes. El verdadero creyente tiene comunión con los demás creyentes. Primera parte del verso 7. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, escuche, tenemos comunión los unos con los otros. Y aquí vamos a hablar del vínculo de unión. El vínculo de unión entre los creyentes, que es un vínculo muy, muy especial. Mire todas las cosas que nos unen. Y esto lo hemos dicho otras veces. Aquí tenemos personas de muchos lugares de Latinoamérica. Podemos hablar distinto, tener diferentes costumbres, ¿cierto? Hay palabras que en Colombia son una cosa y en Argentina son otra y de repente en Cuba son otra. Pero nos une Cristo. Nos une Cristo. Ustedes y yo, todo creyente, tenemos varias cosas en común. Primero que todo, compartimos la salvación eterna de nuestra alma. Yo no sé si usted ha pensado en eso, pero qué vínculo tan especial. Que el creyente comparte la salvación con los demás creyentes. Todo creyente ha sido reconciliado con Dios y se ha convertido en su hijo. Si usted es un creyente, usted es un hijo de Dios. Todo creyente tiene el Espíritu Santo viviendo adentro de sí. Amén. Amén. Qué lindo. Todo creyente es una nueva creación. Todo creyente comparte la misma fe y la misma esperanza. Eso es un vínculo muy poderoso. Eso es un vínculo muy profundo.
Pablo lo dice de esta forma en Efesios 4, versos 4 al 16. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Verso 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y ese todos son los creyentes. A eso se refiere el todo. Es un vínculo muy profundo. Muy profundo. La unidad entre los creyentes es en realidad un vínculo divino. O sea, quien nos une es el Señor. Lo que tenemos en común es Cristo. Ese vínculo es un vínculo divino. Es un vínculo que proviene del cielo. Y eso es algo muy especial. Y entonces, por esa razón, el apóstol Juan presenta la comunión entre los creyentes como un distintivo de la fe salvífica. ¿Cuál es la idea aquí? Mire, si usted es una persona que odia a los hermanos, usted puede decir: yo amo a Cristo, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo hago esto, yo hago lo otro, pero este lo odio y este lo odio y este lo odio y este me... ¿Qué está diciendo Juan? Esa fe es de mentiras. Porque el verdadero creyente ama a su hermano porque entiende el vínculo que hay, que es un vínculo que nadie más puede poner. Es una unión demasiado íntima en el espíritu como para que uno pueda decir: yo odio a mi hermano. Y se lo voy a demostrar. Mire, el apóstol Juan es vocal con respecto a esto, es enfático. Y en esta primera carta él presenta varias veces, y lo vamos a estar viendo a través de la carta, presenta varias veces esto que les estoy diciendo. Mire, segundo capítulo, en el verso 11. Mire lo que dice: el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Posteriormente, en el verso 10 del capítulo 3, escuche estas palabras. Póngale atención. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Escuche ahora, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Qué está diciendo Juan? El que se dice creyente y odia a su hermano es del diablo. No lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra de Dios. Como quien dice: no importa lo que diga, no importa lo que se diga, no importa la profesión de fe que se haga. ¿Cómo se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo? Bueno, el que no practica la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. Capítulo 3, versos 14 y 15. Nuevamente, Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. ¿Está claro? Verso 20 del capítulo 4. Si alguien dice: yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Y mire la razón que da. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. O sea, que queda claro que el amor a los demás, a las personas en general y particularmente a los hermanos, es un distintivo de la fe salvífica. Primera pregunta para usted y para mí: en su corazón, ¿usted cómo percibe a sus hermanos? ¿Usted puede decir que usted ama a sus hermanos o no? Esa es una buena pregunta y se la dejo a usted. Porque es importante. Cuando a Jesús le preguntaron: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dijo? Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y los hermanos, le aseguro, son parte del prójimo, están incluidos en el prójimo. Se lo aseguro que sí.
O sea, ¿cuál es el punto para finalizar este punto? Es simple. Si decimos que somos cristianos, pero no amamos a los hermanos, repito, nuestra profesión de fe es, como dirían por ahí, Mickey Mouse. ¿Ah? Está bueno, ¿no? Mickey Mouse. ¿Sí? Falsa, de mentiras. Segundo punto, segundo aspecto propio de la vida de un creyente genuino, muy importante, número 2, el verdadero creyente recibe el perdón de todos sus pecados a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Yo sé que esto lo hemos oído y oído y oído muchas veces. A veces de repente no pensamos lo que eso significa, que hayamos sido perdonados de todos nuestros pecados. Verso 7, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, escuche, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el verso 9, que es el otro verso que estamos viendo hoy, dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Dijimos, andar en la luz es caminar con Dios, es ser un creyente genuino. Andar en la luz es creer en Cristo, es vivir en obediencia a su palabra. No podemos decir que andamos en la luz si vivimos en desobediencia a la palabra. Está claro, ¿cierto? Eso es bastante obvio. Y Juan nos recuerda lo más glorioso que nuestros oídos pueden escuchar. Porque yo no me imagino qué puede ser más glorioso que a uno el Señor le diga, estás perdonado. Yo no me imagino nada más glorioso, especialmente cuando somos conscientes de quiénes somos, que el Señor nos diga, todos tus pecados han sido perdonados. Eso es algo muy especial. Espero que sea muy especial para usted. Escuche, el Señor Jesús cargó con todo el pecado, pasado, presente y futuro, de toda persona que pone su fe en Él. Eso es importante entenderlo. Hay personas que cargan con la culpa del pecado. Cargan con la culpa del pecado. El Señor perdonó los que cometió antes, los que está cometiendo ahora y los que va a cometer en el futuro. Ya los perdonó, Él ya hizo eso. Al que no conoció pecado, o sea, Jesús lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. O sea que la persona que cree en Cristo tiene certeza absoluta de que Dios le ha perdonado. Ahora, por eso Pablo, no sé si ya lo dije, por eso Pablo dice, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. No hay condenación. El enemigo siempre va a tratar de decir, tan cristiano, pero mira lo que hiciste hace 20 años. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, es lo que Pablo nos dice. Y es importante que entendamos eso. Ese sacrificio de Cristo el que nos hace aceptos delante de Dios. Entonces, aquí hay que hacer una distinción un poquito teológica, doctrinal, pero es importante entenderla. Este perdón del que estamos hablando en este momento, porque vamos a hablar de otro tipo de perdón ahora. Por eso es importante que entendamos la diferencia. Este perdón del que estamos hablando ahora es un perdón legal. O sea, haga de cuenta que usted está en una corte frente a un juez y el juez le dice, te declaro inocente. Eso es lo que hizo el sacrificio de Cristo en la cruz en ese momento, en el momento en que Él entrega su vida. En ese momento el Señor entrega su vida por toda persona que iba a creer en Él. Y legalmente usted, si es un creyente, ha sido perdonado. El Señor lo ha declarado libre de culpa. Eso se le llama la justificación. Y yo he dado una ilustración algunas veces que he hablado sobre esto, que es muy práctica porque nos ayuda a entender, y se la voy a hacer otra vez. Para entender la justificación es básicamente, voy a utilizar a Anabel como ejemplo. Resulta Anabel que cuando Dios mira a ti, no te ve a ti, pero ve a Cristo. ¿Sí? Cuando Dios te mira a ti, Vera,
no ve a Vera, ve a Cristo. En otras palabras, la justicia de Cristo es acreditada a la cuenta de Anabel, acreditada a la cuenta de Vera, acreditada a la cuenta de toda persona que cree en el Señor Jesús. Esa es la justificación. O sea que el Señor nos mira y nos ve perfectos. Legalmente hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Ahora vamos a hablar más adelante, porque eso es parte del siguiente verso, de otro tipo de perdón también de parte de Dios, que es un perdón vital también, porque es un perdón constante que el Señor extiende a toda persona que ha puesto su fe en el Hijo de Dios. Ese perdón del que vamos a hablar ahorita en breve está estrechamente relacionado con la confesión de los pecados nuestros, como lo vemos en el verso 9. Permítame leerle el verso 9 una vez más. Dice Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No dice de alguna maldad o de la mayoría, no, de toda maldad. Entonces esto nos lleva al tercer punto del mensaje, punto 3. El verdadero creyente confiesa de manera constante su pecado. Muy importante. La confesión de pecados es un distintivo del verdadero creyente. ¿Por qué? Bueno, nuevamente usamos la luz, estos reflectores que yo tengo enfrente. Cuando una persona es expuesta a la luz de Dios, inevitablemente empieza a ver cosas que antes no veía. ¿Estamos de acuerdo? Es lógico, ¿cierto? Si estamos siendo expuestos a la luz de Dios, empezamos a vernos como somos. Empezamos a ver cosas de nosotros que no conocíamos. La luz revela las cosas. Lo que es invisible en la oscuridad se hace evidente cuando la luz entra. Y eso pasa, hermanos queridos, con todo creyente genuino. Con todo creyente genuino. ¿De acuerdo? Si el creyente es el que camina en la luz, todo creyente eventualmente va a empezar a verse y va a decir: pero entonces, ¿esto qué es? Yo pensé que el traje estaba limpio, pero no. Le veo ahora polvo, le veo estas cositas blancas que cuando yo estaba por otro lado no se veían. Empezamos a tener conciencia de nuestro pecado. Empezamos a ver cosas que nunca habíamos visto. Eso fue lo que hablamos la semana anterior. ¿Qué pasa en la vida del creyente? Y aquí hay personas que llevan años caminando con el Señor. Estoy seguro que pueden dar fe de lo que estamos diciendo. ¿Qué pasa? A medida que se va caminando más y más con el Señor, más y más con el Señor empieza a revelar cada vez más y más lo que hay en nosotros. Nuestra conciencia de pecado aumenta. Y esa conciencia, ese reconocimiento de nuestro pecado, ¿a qué nos lleva? A confesar. ¿Cómo voy yo a confesar algo que no veo? Lo dijimos la semana pasada. O sea, ¿cómo usted va a pedirle perdón a Dios por algo que usted no ve? No se puede. Para poder confesar, para poder pedir perdón, y ahorita les voy a decir en qué sentido, para poder confesar tenemos primero que reconocer. Qué importante que es reconocer el pecado que hay en nosotros. Porque solo entonces podremos venir ante el Señor y confesarlo. ¿De acuerdo? Ahora, reconocer es el primer paso. Porque si no se reconoce, ahí sí estamos fritos. ¿Sí? Si no reconocemos, estamos mal. Pero es solamente el primer paso. No es suficiente con reconocer. Se necesita algo más que mentalmente, racionalmente decir: veo mi pecado. Se necesita algo más. ¿Qué se necesita? Se necesita involucrar nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Por qué las emociones? Bueno, porque entonces cuando vemos el pecado, no solamente ahora lo reconocemos, pero si las emociones están involucradas, entonces nos duele el pecado.
Empezamos a sufrir, a llorar por nuestro pecado. Ahí están las emociones. Y luego viene la voluntad de decir, Señor, yo no quiero esto más. Yo no quiero esto más y voy a parar de hacer esto porque esto te ofende a ti. Entonces ahí viene el arrepentimiento, que es literalmente cambiar de rumbo. Estamos caminando para allá y nos volteamos para el otro lado y seguimos en el sentido opuesto al pecado. Se necesita todo eso. Reconocer, que nos duela y decisión. Esas tres cosas son importantes. O sea que para que haya una confesión genuina, tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Hay gente que dice, no es suficiente, el arrepentimiento no es necesario, solamente hay que creer. Bueno, yo no estoy tan seguro de eso. Hay que creer, obviamente, pero el arrepentimiento es parte de la fe. No hay que ponerlo como algo diferente. Es parte de la fe genuina. El dolor que nos genera pecar contra nuestro Dios, que tanto amamos. ¿De acuerdo? Esto lo dijimos antes. Mire, si nosotros entendemos que el pecado es una afrenta, es una bofetada, veámoslo de esta forma. Si el pecado es una bofetada al rostro de Cristo y nosotros amamos a Cristo, no lo vamos a hacer, ¿no? O sea, usted no le va a dar una bofetada de rabia a un hijo, una hija que usted ama, a una persona que usted no va a hacerle daño a una persona que usted ama. Bueno, si uno ama al Señor, uno va a buscar no ofenderlo. ¿Lo logramos siempre? No, claro que no. Pero por lo menos tenemos ese deseo de no pecar contra nuestro Dios. Eso es muy importante. Y eso lo vimos en el Salmo 51, los que estuvieron aquí hace unas semanas, que hablamos del arrepentimiento. El Salmo 51, David, usted ve, es un salmo de arrepentimiento por haber cometido adulterio y haber cometido asesinato. Y David se arrepiente y le dice al Señor, límpiame. Transforma mi corazón. Hay un dolor en el espíritu, en el espíritu de David. Y ayúdame a cambiar. Ayúdame a cambiar. Todo eso está implícito en este tema de la confesión. O sea que entre más caminamos con el Señor, más necesario se hace confesar. ¿Por qué? Entre más luz, más vemos la santidad de Dios. Escuche, esto es importantísimo. Más vemos la santidad de Dios. Entre más brilla la santidad de Dios, más nos damos cuenta de nuestra necesidad de perdón. Y eso genera humildad, hermanos. Humildad. La luz produce humildad. Cuando tenemos cercanía a la santidad de Dios, nos ponemos humildes porque nos damos cuenta de la magnitud de nuestra iniquidad. Estamos casi terminando, pero usted se acuerda, en Lucas 18 hay una parábola que el Señor da, el Señor presenta, y hay dos personas en esta parábola. Dos hombres que entran al templo. El uno es un recaudador de impuestos, odiado, detestado por la gente, especialmente por los judíos. Este hombre entra al templo y dice la Biblia que ni siquiera se atrevía a levantar sus ojos al cielo. Dice que golpeaba su pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Hombre, al lado tenía otro amigo fariseo que oraba al Señor en esta forma. Mire, Lucas 18:11. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Mire la actitud. Mire la actitud. ¿Cuál es la principal diferencia aquí? El fariseo se compara con los demás. ¿Se acuerda que le dije la semana pasada? No se compare con el vecino, siempre habrá alguien peor que usted. El fariseo se compara con los demás y se ve hermoso. El recaudador de impuestos se compara con Dios y ni siquiera se atreve a levantar la mirada al cielo. Es importante reconocer. Es importante reconocer y mirarnos a la luz de la santidad de Dios. Eso es muy importante. El fariseo fue arrogante.
Se vio como una, entre comillas, buena persona. Todo lo contrario con el recaudador de impuestos. Pablo, el gran apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo de sí mismo en 1 Timoteo 1:15? Soy el primero de los pecadores. Pablo, el primero de los pecadores. Lucas 5:8. Pedro, el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? No recogían peces. El Señor viene y les dice, mira, tira la red para el otro lado y se les llena eso. Y Pedro no viene a decirle, ay, gracias Señor, ahora tenemos peces para darle a la familia. No, ¿sabe qué le dice? Apártate de mí, Señor. Apártate de mí, pues soy hombre pecador. La gloria de Dios debe humillar nuestro corazón. Alguien dirá entonces, pero este pastor se está contradiciendo si ya dijo que todos nuestros pecados son perdonados, y entonces ¿qué pasa? Bueno, la respuesta es sí. Claro, todos nuestros pecados fueron perdonados de una manera legal, como ya le dije. Fuimos declarados libres de culpa por el juez supremo. Pero aquí viene la última parte de este mensaje que es fundamental. La otra parte del aspecto del perdón de Dios, que ya no es legal, pero es relacional. Y ese tipo de perdón nos compete a todos los días. Cuando usted peca, cuando yo peco, hay algo que inmediatamente nos pasa a todos. Se crea una desconexión. Se crea una desconexión entre nosotros y el Señor. Hay algo en nuestra relación con Dios que se daña cuando pecamos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, pecamos y decimos, hasta nos da pena de repente orar. ¿Cómo el Señor me va a escuchar después de esto? ¿No? Es indudable que se crea una desconexión cuando le fallamos al Señor. O sea que podemos decir que el pecado obstaculiza nuestra comunión con Dios. Escuche, la manera de restablecer esa relación es a través de la confesión. A través de la confesión se restablece nuestra relación con el Señor. Cuando nosotros fallamos al Señor, si nos quedamos sin confesarle nada al Señor y nos quedamos así, mire, nuestra relación con Dios no va a funcionar y se nos va el gozo. Otra cosa que es excluyente, no solamente la luz y la oscuridad, pero el pecado y el gozo tampoco conviven. Usted jamás encontrará una persona que vive en pecado y es una persona que tiene el gozo de Dios. No existe. No existe. Entonces, ese perdón de Dios del que estamos hablando ahora también tiene que ver con ese restablecimiento de la armonía en nuestra relación con Dios. Salmo 32, versos 3 al 5 hablan de esto. Mire lo que dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano, la mano de Dios, día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Ahora escuche, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y mire la respuesta de Dios: y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Esta persona, o sea, está en los Salmos obviamente, pero si esto es un creyente en Cristo, si esto lo aplicamos a un creyente en Cristo, esta persona ya fue perdonada de su pecado legalmente, pero en su relación con Dios no tiene ese perdón, y por eso se ve obstaculizada su relación con el Señor. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. O sea que para recuperar el gozo de nuestra salvación, para recuperar nuestra armonía en la relación con Dios, hermanos, hay que confesar nuestras faltas al Señor. Muy importante. Confesemos nuestros pecados para recobrar ese gozo. Y finalmente dice Juan que la confesión no solamente restablece nuestra relación con Dios, pero dice Juan que al confesar nuestros pecados el Señor nos limpia de toda maldad. Y eso tiene que ver con el hecho de que el Señor nos va purificando. Nos va purificando. Vamos
¿Cuál es como el círculo, el ciclo? Primero vemos el pecado, lo reconocemos, venimos al Señor, pedimos perdón, confesamos nuestro pecado. ¿Y qué hace el Señor? Restablece nuestra relación y nos va purificando, nos va limpiando. Nos va limpiando. ¿Y la idea cuál es? Que cada vez vamos a ser un poquito más, un poquito más, un poquito más como Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Cuándo llegará usted a ser igual que el Señor Jesús? El día que se vaya de aquí. En ese momento seremos perfectos, veremos al Señor cara a cara. Pero mientras ese día llega, usted y yo estamos en este proceso, poquito a poquito, pasito a pasito, ¿sí? Pasito a pasito. Se me vino. Sí. Estamos todos en ese proceso de ser hechos conformes cada vez más según la imagen del Señor Jesús. Termino diciendo esto: el Señor pone en nuestros corazones un deseo creciente por ser más como Cristo. Escuche, un celo creciente por la honra de Dios y un odio creciente por nuestro pecado. Así nos va purificando poco a poco, poco a poco. Él termina diciendo: les escribo estas cosas para que no pequen, para que no pequen. ¿Qué está diciéndonos Juan? Tenemos todo lo necesario para vivir vidas agradables a Dios. Aquí no hay nadie que pueda decir: no, es que yo definitivamente no puedo con mi pecado, es que es más fuerte que yo. No es más fuerte que usted, si usted es creyente. Más poderoso es el que está en usted que el que está en el mundo. No podemos decir que el pecado se enseñorea de nuestras vidas cuando el Espíritu Santo de Dios vive adentro de nosotros, ¿cierto? Estaríamos diciendo que el enemigo es más fuerte que Dios, y no es así. O sea que Juan dice: les digo estas cosas para que no pequen. Ustedes pueden, ustedes tienen la capacidad para vivir vidas agradables a Dios. Ya no son esclavos del pecado. Según Romanos 6:18, somos esclavos de la justicia. Esclavos de la justicia. Mis preguntas del final. Ya acabamos. Pero estas preguntas son muy importantes. Y yo le pido el favor a usted. Yo sé que está cansado y tiene ganas de ir a comer el arroz que le hice. Mentira, yo no hice nada. El que sabe cocinar es el pastor Boy. Yo no cocino nada. Las últimas preguntas. Escuche. Abra su corazón. Abra su corazón y evalúe su vida. Escuche estas preguntas. ¿Cómo es su relación, mi relación con el pecado? Todos tenemos una relación con el pecado, porque todos pecamos. La pregunta es: ¿cómo es esa relación? ¿Y a qué me refiero? ¿Percibimos tener una conciencia creciente en nosotros con respecto a nuestro pecado? Esto es súper importante y lo he dicho otras veces. ¿Sentimos frustración? O sea, la pregunta que yo le hago es a usted: ¿usted qué siente cuando usted peca? ¿Qué siente? ¿Le duele o no le duele? ¿Está normal? ¿Puede pasarse 5 días sin ni siquiera venir al Señor? ¿O usted es una persona que peca y: ay, Señor, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hice esto? Detesto esto. Ayúdame. Son dos actitudes de corazón completamente diferentes. ¿Cómo reacciona usted cuando peca? Eso le dice mucho a usted de su verdadera condición espiritual. Hermanos, que el Señor nos ayude a detestar el pecado. Que nos ayude a ser cada vez más conscientes de nuestra capacidad para pecar. Todos la tenemos. Y que utilice esta conciencia para traer arrepentimiento a nuestros corazones permanentemente. Nunca decir: no, ya el Señor me perdonó, ya puedo hacer lo que quiera. No, es al contrario, hermano. Es al contrario. Ya el Señor lo perdonó. Usted y yo le debemos reverencia, amor, gratitud al Señor. Y la manera de honrarlo es a través de una vida limpia,
que le honre a Él, que le agrade a Él. Ese es el verdadero cristiano, no el perfecto, porque no existe. ¿Se acuerda, Pastor Bobby? Pastor Bobby siempre decía, como ustedes son una iglesia perfecta. Lo decía molestando. Molestando. Ojalá que si usted estaba aquí en la época del Pastor Bobby, nunca haya creído, porque él lo decía jugando. No hay una iglesia perfecta, porque somos imperfectos. La pregunta es, ¿qué sentimos con respecto a nuestra imperfección? ¿Y qué hacemos con ella? Oremos. Damos gracias, Señor. Damos gracias a ti por tu palabra, que es luz más cortante que espada de dos filos. Penetra lo profundo de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a meditar en lo que hemos escuchado hoy. Ayúdanos a evaluar nuestra relación y lo que sentimos en nuestro corazón hacia nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a descansar en la certeza de nuestro perdón que hemos recibido a través del sacrificio de Jesús. Y ayúdanos a entender cómo es nuestra relación con nuestro pecado. Ayúdanos a ver la verdad que hay en nosotros con respecto a esto, y permítenos saber si en nuestras vidas tenemos ese distintivo a través de la confesión, a través del dolor, a través del arrepentimiento constante, permanente, cada vez que te fallamos, porque todos lo hacemos permanentemente. Señor, y si no está eso en nosotros, ayúdanos. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Ayúdanos a confesar nuestras faltas. Ayúdanos para que el pecado nos duela. Ayúdanos a detestar el pecado como tú lo detestas. Ayúdanos a buscar honrarte a través de una vida de obediencia a ti. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.